Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Flores García. En esta exposición hablaré sobre la historia del derecho procesal penal. El derecho procesal penal en México ha evolucionado a lo largo de la historia. Esto ha sido influenciado por diferentes etapas y cambios políticos. En la época de la Nueva España, las normas procesales penales estaban basadas en las leyes españolas y se aplicaban a través de la Real Audiencia. En la época colonial de la Nueva España, dos importantes ramas jurídicas marcaron el sistema legal y la administración de justicia. Estos fueron el derecho indiano y el derecho novohispano. El derecho indiano se formó por leyes anteriores a las de 1680, donde se abordaban delitos, penas y aplicaciones. Incluyó el derecho de Castilla como normativa supletora y limitó las normas indígenas en casos graves. En el derecho novohispano, especialmente para la región, involucraba la Inquisición, un tribunal bajo la monarquía española que manejaba delitos eclesiásticos con resoluciones de absolución, instancia, reconciliación, y también implicaban la condena a la hoguera en casos extremos. En el periodo de la independencia en México, al principio se conservaban las leyes penales españolas, a pesar de los esfuerzos que hubo por establecer leyes propias, como se planteó en el Plan de Iguala de 1821, el de cambio fue muy lento. Durante la formación del primer imperio se buscó eliminar las leyes españolas, pero su implementación total llevó mucho tiempo. Los primeros intentos de codificación, desde la promulgación de la Constitución Federal de 1824, se establecieron las legislaturas estatales en México, lo que llevó a cabo la creación de los primeros códigos penales en diferentes estados, como en Veracruz en 1835 y el último proyecto en el Estado de México en 1847. Algunos expertos de esta época consideraban que el Código Penal era en cierta medida la confirmación legal de los derechos establecidos en el Código Civil. Los códigos de 1871 a 1931, entre 1871 y 1931 se estableció la codificación del derecho procesal penal en México. Fue mediante el Código Penal para el Distrito Federal y el de Baja California. Se centró en la responsabilidad basada en la voluntad y la inteligencia. Definió circunstancias que empeoraban o aumentaban los delitos y requirió a los jueces establecer penas según la ley. Además, también incluyó medidas para prevenir delitos y corregir comportamientos, incluyendo la pena de muerte. Las reformas de 1929 y 1931 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, donde se adaptaron el derecho a los cambios sociales y las necesidades actuales para sancionar comportamientos. El otro tema es la acción penal. Este es el proceso para iniciar y dirigir un caso judicial penal. Implica el labor de la investigación y la acusación realizada por el Ministerio Público para aplicar las sanciones legales según la ley. El Ministerio Público inicia el proceso judicial al presentar la acusación ante el tribunal, siendo la única entidad con esta facultad en México, excluyendo a otras entidades públicas o privadas. Las características de la acción penal es que es pública, ya que busca aplicar la pena al delincuente en defensa de los intereses sociales y es ejercida por un órgano público. Es indivisible, ya que incluye a todos los involucrados en un delito sin acciones penales separadas para cada uno. Es autónoma, ya que el Estado puede ejercerla incluso sin un derecho específico para castigar a una persona en particular. Es única, ya que cubre todos los delitos relacionados con una conducta delictiva, sin acciones individuales para cada delito. Es intrascendiente, ya que se centra exclusivamente en la persona acusada del delito, sin involucrarse a familiares o a terceros. El otro tema es la justicia restaurativa. Esta se centra en establecer prioridades para reparar el daño del delito y la participación de todos los involucrados, incluyendo la víctima, el infractor y la comunidad. Esto sirve para sanar y perdonar en lugar de solo castigar. Esto puede incluir procesos como la mediación, el diálogo entre las partes involucradas, la reparación del daño y otras medidas que buscan sanar y establecer la armonía dentro de la comunidad que fue afectada por un delito. La averiguación previa parte de tres puntos de vista.
La primera es como atribución del Ministerio Público. Esta se refiere a que el Ministerio Público es la autoridad que le otorga la Constitución para poder investigar delitos. La otra es como fase del procedimiento penal. Esta determina la posible responsabilidad y se decide si inicia un caso legal. Como expediente, registra todas las acciones de investigación para poder comprender un crimen y tomar decisiones legales. Los aspectos generales del procedimiento penal. Al procedimiento penal se le conoce como las etapas y pasos establecidos por la ley para poder llevar a cabo investigaciones y el juzgamiento de presuntos delitos. Este tiene como objetivo garantizar un proceso que sea justo, respetando los derechos tanto como la víctima como del acusado. En esta existen tres sistemas de proceso penal. El primero es el sistema acusatorio. En este sistema la responsabilidad de demostrar la culpabilidad es del Ministerio Público con toda la evidencia recabada. Y también la defensa tiene la oportunidad de presentar su caso y argumentar la inocencia del acusado. En este sistema el juez es imparcial y su función principal es garantizar el juicio se lleva a cabo de manera justa y equitativa. El otro es el sistema inquisitivo. Este sistema se caracteriza porque el juez tiene un rol más activo, donde tiene facultades de investigar, acusar y juzgar en los casos. Se pone menos importancia en la oralidad y publicidad de los procedimientos. El juez tiene un papel principal tanto en la recolección de pruebas como en la decisión final. El otro es el sistema mixto. Este sistema combina aspectos del sistema inquisitivo, dando más importancia a la documentación, la confidencialidad y la continuidad. Este se destaca por el uso excesivo de la prisión y por no respetar el principio de presunción de inocencia del acusado y de la víctima. Las etapas del procedimiento del proceso penal. Estas son los diferentes pasos o fases que se conforman el sistema legal utilizado para resolver casos criminales. Estas etapas están creadas para poder garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas, incluyendo a los acusados, las víctimas y el sistema de justicia en sí mismo. Las etapas de procedimiento penal son la etapa intermedia. En esta se lleva a cabo una audiencia donde se presentan las pruebas y argumentos. El juez decide si hay suficiente evidencia para ir a juicio. El juicio, ahí se lleva a la presentación de pruebas y debates ante el tribunal. Se emite un veredicto al final del proceso. En la sentencia, si es culpable, el tribunal determina la pena considerando el caso y las leyes vigentes. La clasificación de los recursos en materia penal. Esta se refiere sobre cómo se agrupan las opciones legales disponibles para las personas involucradas en un caso judicial. Estas buscan cuestionar, cambiar o anular las decisiones tomadas por los tribunales durante el proceso penal. Estas se clasifican en dos. La primera es en recursos ordinarios. Estos son los mecanismos habituales para cuestionar decisiones judiciales que aún no se han puesto fin al proceso. Incluye opciones como la apelación, revocación y solicitudes de aplicación rechazadas que permiten impugnar resoluciones judiciales en curso. Su objetivo es corregir errores procesales importantes durante el desarrollo del juicio. Y el otro son los recursos extraordinarios. Estos son los recursos que se utilizan contra las decisiones finales del proceso judicial. Estos incluyen acciones como el juicio de amparo, las solicitudes para reconocer la inocencia del sentenciado. Este tiene como objetivo cuestionar decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas o que tengan un gran impacto jurídico. Estos recursos son importantes en el sistema judicial penal. Recursos son importantes en el sistema judicial penal, ya que aseguran una revisión justa y equitativa en las decisiones de los tribunales y así poder garantizar el respeto por los derechos de todas las partes involucradas en el proceso. Un otro tema son las etapas de la ejecución de la sentencia. La ejecución de las sentencias consiste en aplicar las decisiones tomadas por los tribunales que pueden incluir el cumplimiento de penas, reparaciones,
devoluciones de bienes o otras medidas indicadas por la autoridad judicial. Este proceso busca garantizar que las resoluciones legales se resuelvan y se lleven a cabo según lo establecido en la sentencia y así poder asegurar su cumplimiento. Y por último, voy a hablar sobre la participación del policía en el sistema acusatorio de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del sistema acusatorio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el papel del policía es importante en la etapa de investigación de un delito. Su labor consiste en recibir denuncias, recabar información, entrevistar a las personas que estuvieron presentes en el delito, preservar la escena del crimen, recolectar pruebas y realizar diligencias que ayuden a esclarecer los hechos. Sin embargo, es importante destacar que su participación está sujeta a lineamientos específicos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de pruebas. El policía actúa bajo la, el policía actúa bajo la dirección y supervisión del Ministerio Público en la fase del proceso penal. Esto sería todo. Muchas gracias.